¿Qué pasaría si una sola tribu nómada hubiera preservado un mapa genético más antiguo que la civilización misma, intocado por el crisol de 50.000 años? Imagina esto, analizas el ADN de una tribu del desierto, esperando rastros de Persia, África, tal vez Europa, y en su lugar descubres algo que ya no debería existir. No en humanos modernos. No en 2025. En 2016, un estudio pionero publicado en Genome Research secuenció a 104 individuos cataríes, incluidos 56 de ascendencia beduina. Lo que descubrieron dio un vuelco a todo lo que creíamos saber sobre la ascendencia humana. Los beduinos no aparecieron simplemente como otro grupo de Medio Oriente. No, su ADN se ubicaba en la base de todos los humanos no africanos. Los científicos lo llamaron el clado eurasiático basal, la rama más temprana conocida después de que los humanos modernos salieran de África. Significa, el genoma beduino es más antiguo que todas las líneas de ascendencia europeas y asiáticas que conocemos hoy. Aquí está el asombro, estos beduinos tienen un ADN neandertal mínimo. Mientras que la mayoría de los no africanos porta entre 1.5 a 2.1% de genes neandertales, los beduinos cargan mucho menos. ¿Por qué? Porque sus ancestros probablemente salieron de África antes de la mezcla con los neandertales, lo que significa que esta tribu nunca conoció a esos humanos arcaicos. Es como si hubieran tomado una puerta distinta al salir de África, una que se saltó el resto de la historia genética de la humanidad. La evidencia arqueológica respalda esto también. Homo sapiens llegó a la península arábiga tan temprano como hace 125.000 años. Pero las fechas de divergencia genética de los ancestros beduinos, basadas en análisis de coalescencia, sugieren que sus linajes sí se separaron entre hace 3.000 y 8.000 años, formando una población socialmente aislada, estrechamente unida, distinta a cualquier otra. Se convirtieron en cápsulas del tiempo genéticas, aisladas no por montañas, sino por cultura. A través de una estricta endogamia tribal, preservaron un genoma casi congelado en el tiempo, aun cuando los imperios caían a su alrededor. Así que mientras el mundo se mezclaba, evolucionaba y se desviaba genéticamente, esta tribu mantuvo la línea. No por ciencia. No por diseño. Sino por un código más antiguo que el lenguaje, el linaje. Pero si sus ancestros caminaron por desiertos, comerciaron con imperios y vivieron junto a africanos y persas, ¿cómo permaneció el genoma beduino tan intacto, tan inquebrantable, por más de 50.000 años? ¿Se puede volver uno más genéticamente aislado al rechazar muros y caminar por desiertos en su lugar? Suena imposible. Que una tribu en constante movimiento, cruzando reinos y climas, pudiera permanecer más sellada genéticamente que la gente tras murallas de ciudades. Pero los beduinos no construyeron cercas, construyeron linajes. Reglas escritas no en piedra, sino en matrimonio. Su verdadero aislamiento no fue geográfico, fue social. Durante siglos, la endogamia tribal se convirtió en ley. Te casabas dentro de tu linaje. Te casabas dentro de tu parentela. Y si rompías ese ciclo, no solo perdías honor, perdías identidad. Incluso genealogías antiguas se memorizaban como escritura sagrada. Árboles familiares completos que se extendían por decenas de generaciones, recitados, no escritos. Porque en el desierto, el linaje era supervivencia. Y la ciencia confirma lo que la tradición consideraba sagrado. Un estudio genético de 2009 realizado por Mohammad et al. Puso a prueba la antigua división oral, los linajes Adnani contra Atani, supuestamente descendientes de Ismael y de Joctán. Pero los resultados, ninguna diferencia significativa en el cromosoma Y. La supuesta división era una ficción social, no un hecho genético. Aún así, apareció algo más en los datos, algo más poderoso. La abrumadora presencia del haplogrupo J1 en los varones beduinos. Más del 83% de los hombres beduinos, especialmente en Kuwait, portaban esta antigua línea paterna. Y dentro de ese dominio, otro patrón, una diversidad interna muy baja.
La huella característica de efectos fundador y matrimonios cerrados, generación tras generación. Otros haplogrupos, R1A1 de Asia Central, OE, M123 de Levante, estaban presentes. Pero en susurros. Ecos raros en un genoma que decidió hace mucho tiempo protegerse a sí mismo. Luego vino una tormenta, no de arena, sino de política. En 1948, tras la creación del Estado de Israel, los beduinos del Negev fueron expulsados, colapsando sus números de 90.000 a solo 11.000. Un cuello de botella humano. Uno que intensificó el genético que ya estaba en marcha. Menos personas. Líneas más cerradas. El aislamiento se volvió aún más absoluto. Y aún así, sobrevivieron. Entiendas. En el exilio. Unidos no por fronteras, sino por la promesa, cásate con tu sangre. Protege tu nombre. Pero si permanecieron tan aislados, ¿por qué los beduinos llevan fragmentos de África, Asia y Europa en su interior? ¿Qué pasaría si la tribu más aislada de Arabia llevara una firma genética tan mezclada, que reescribiera la idea misma de pureza racial? No se suponía que ocurriera. Durante décadas, los beduinos fueron vistos como los intocados. Un mundo cerrado de primos casándose con primos, de nombres que nunca salían de la tienda. Su ADN, una fortaleza. Pero en 2014, esa fortaleza se resquebrajó. Científicos secuenciaron el genoma completo de un hombre beduino kuwaití usando secuenciación del genoma completo con cobertura de 41%. Lo que descubrieron no solo fue sorprendente, no se podía explicar solo por tradición. Más de 3.75 millones de SNPs, 8.451 variantes estructurales y un 17% completo de ascendencia africana. No solo un rastro. No un error. Una firma profunda, imposible de ignorar. Y entonces vino el giro. ¿Esa ascendencia africana? No provenía de la línea masculina. Venía de la línea materna, preservada en el ADN mitocondrial, transmitido de madre a hijo durante cientos de generaciones. Junto a los haplogrupos habituales de Eurasia Occidental, H, J, T, los científicos encontraron linajes L, vinculados al África subsahariana. A menudo asociados con poblaciones de África Oriental involucradas en la trata histórica de esclavos. De repente, la historia cambió. No se trataba de una tribu sellada por el tiempo. Era un genoma moldeado por intercambios íntimos entre el desierto y 3 continentes, África, Asia y Europa. Un mapa genético trazado no solo por la supervivencia, sino por absorciones silenciosas, por migraciones olvidadas, por mujeres no registradas. Y los datos no se detuvieron ahí. Otros haplogrupos, como M123, común en el Levante, y R1A1, vinculado a Asia Central, aparecieron como tenues pinceladas sobre un tapiz antiguo. Suficientes para sugerir contacto. Comercio. Incluso unión. Pero no lo bastante para romper la estructura central, que seguía siendo indudablemente beduina. Era una contradicción demasiado grande para el folclore. Demasiado compleja para los mitos tribales. Un pueblo al que se le dijo que era puro, llevando en su propia sangre la historia de 3 continentes. Entonces, ¿qué significa, cuando el genoma de una supuesta pura tribu del desierto contiene el registro más profundo y más inesperado de un mundo que nunca fue puro en absoluto? ¿Puede 1000 años de poesía y genealogía deshacerse con un hisopado de mejilla? Durante siglos, la historia fue clara, cada niño beduino conocía los nombres. Adnan. Atán. Las 2 raíces de la identidad árabe. 2 patriarcas, 2 linajes, 2 legados. Adnan, la línea del norte, se decía descendiente de Ismael, hijo de Abraham, cuya sangre corre por la tierra de la Meca. Atán, el ancestro del sur, vinculado a Joctán, hijo de Eber, cuya memoria vive en las tribus de Yemen. Cada familia llevaba el mito como si fuera escritura. Tu nombre se remontaba a uno. Nunca a ambos.
nunca a ninguno. Pero entonces llegó la ciencia. En 2009, un equipo dirigido por el Dr. Mohammad analizó los cromosomas y de tribus beduinas en Kuwait, tribus que se habían identificado como Adnani o Atani durante generaciones. Lo que encontraron no coincidía con el mapa oral. No había división. No había separación genética entre los dos linajes. No había agrupamientos distintos. ¿La bifurcación patriarcal en la ascendencia árabe? Genéticamente, no existía. Lo sacudió todo. Porque esto no se trataba solo de árboles genealógicos. Esto se trataba de honor, de estructura tribal, del mismo derecho a liderar o seguir. Ancianos criados con poemas de descendencia enfrentaban de pronto códigos de barras, gráficos, haplogrupos. Y aún así, en el caos, algunos ecos de verdad sobrevivieron. Entre ciertas tribus, como los Beer al-Sabá en Jordania, la genealogía antigua aún coincidía con el ADN. Su linaje y dominante, J1, una línea compartida en toda Arabia y consistente con la historia oral. El mito no era falso, solo más selectivamente cierto. Ahora, imagina esta escena. Una reunión tribal. Un anciano sostiene en una mano un resultado de ADN impreso y en la otra, un pergamino de linaje de siglos de antigüedad. Uno habla con ciencia. El otro, con memoria sagrada. ¿A cuál confías? Porque cuando tus ancestros son leyendas, perder el mito no solo hiere el orgullo, deshace la identidad. Si su historia fundacional no era cierta, ¿qué verdad olvidada yace más profunda en su pasado genético? ¿Qué pasaría si los primeros agricultores del Levante nunca desaparecieron realmente, sino que sobrevivieron en caravanas de camellos? Esto no es una metáfora romántica, es una realidad genética. En 2023, una comparación genómica de alta resolución dejó atónitos a los investigadores. De todas las poblaciones del Levante moderno y de Arabia, fueron los beduinos, no los libaneses, no los jordanos, no los palestinos, quienes preservaron la mayor proporción de ascendencia natufiense. Una cultura que se creía extinguida antes del surgimiento de la civilización, no se había desvanecido en absoluto. Los natufienses vivieron entre hace 15.000 y 11.500 años, en refugios de piedra del Levante, extendiéndose desde Galilea hasta el Valle del Jordán. No solo estuvieron entre los primeros humanos semisedentarios conocidos, sino que también fueron pioneros de la preagricultura, cosechando cereales silvestres, enterrando a sus muertos con objetos simbólicos y construyendo la arquitectura comunal más antigua del mundo. Pero aquí es donde el giro se profundiza. Los levantinos modernos, a pesar de vivir hoy en las mismas regiones, muestran una fuerte mezcla con agricultores neolíticos de Anatolia, que migraron al Levante hace unos 10.000 años. Esa fue la ola que reescribió el guión genético de la región. ¿Los beduinos? Ellos la esquivaron. Portan mucho menos ADN anatolio, lo que indica que descienden de una población que se separó antes de que esa ola llegara. Una población que probablemente incluía grupos natufienses que se negaron a urbanizarse o a mezclarse. Y lo que vino después no fue extinción. Fue transformación. Las mismas personas que dieron al mundo sus primeros pasos hacia la agricultura, abandonaron los campos. Cambios climáticos, agotamiento del suelo o fractura cultural empujaron a algunos hacia los márgenes. Y en esos márgenes, la movilidad se convirtió en supervivencia. Así que se adaptaron. Las herramientas cambiaron, la dieta se modificó, el hábitat se volvió arena. Pero la línea genética, el hilo natufiense, sobrevivió. Oculto no en templos, sino en tiendas. No en palacios, sino en migraciones desérticas que abarcaron milenios. Los beduinos no son ecos de los natufienses, son su evolución. Pero si sus raíces llegan tan profundo, ¿qué conocimiento antiguo llevaron los beduinos a través de los siglos, enterrado no en ruinas, sino en memoria? Sin cruces de fronteras. Sin barcos. Solo genes, caminando en silencio a través de los siglos. Tal vez esa memoria no sean solo historias.
Tal vez esté codificada dentro de su sangre, silenciosa, heredada, esperando a ser descifrada. Porque mientras los científicos miraban más de cerca, el genoma beduino reveló más que simple ascendencia levantina. Susurraba de tierras distantes y de viajes olvidados, migraciones invisibles que no dejaron pergamino, ni mapa, solo ADN. Dentro de la estructura genética de tribus beduinas aisladas, los investigadores encontraron haplogrupos inesperados. R1A1, un linaje comúnmente asociado con Asia Central y del Sur, y EM123, un marcador ligado al antiguo Levante y a los primeros pastores neolíticos. Estos no son linajes dominantes, son susurros. Rastros débiles que no deberían estar allí, a menos que algo hubiera ocurrido. Algo sutil. Algo no registrado. Los beduinos no fueron conquistadores. Pero fueron testigos. Jinetes de caravanas, peregrinos, comerciantes, guías a través de imperios. Desde el califato omeya hasta las rutas del Aj otomano, sus desiertos nunca estuvieron vacíos. Fueron corredores, y algunos viajeros no solo pasaron. Se quedaron. Dejaron hijos. Dejaron huellas demasiado pequeñas para los libros de historia, pero demasiado permanentes para que la genética las ignore. Y hay más. Arqueólogos desenterraron ajuares funerarios en enterramientos beduinos, cuentas de Asia Central, textiles con patrones de tejido levantinos, amuletos inscritos con escrituras no árabes. No eran importados. Eran heredados. Transmitidos de madre a hijo como nanas. Así que incluso en tribus obsesionadas con la pureza, el genoma habla más fuerte. Nos dice que bajo los nombres resguardados, las genealogías cuidadosamente memorizadas, había madres de costas extranjeras, hijos de extraños silenciosos. Cada línea de sangre pura, pudo haber cruzado umbrales invisibles. Y luego vino el costo, cuando mantener las líneas de sangre pura se volvió mortal. ¿Qué pasaría si el precio de preservar la identidad fuera la vida de tu hijo? Durante generaciones, las familias beduinas creyeron que estaban protegiendo su honor. Casarse dentro de la tribu era lealtad. Un voto a los ancestros. Pero bajo la poesía del parentesco, algo se estaba rompiendo. En 2022, datos médicos de clínicas en todo el desierto del Negev revelaron un patrón inquietante. Entre el 44% y el 60% de todos los matrimonios beduinos eran entre primos hermanos o segundos primos. No solo de vez en cuando. Rutinariamente. Religiosamente. No era al azar, era ritual. Pero la genética no se dobla ante la tradición. Un genoma no se preocupa por el orgullo tribal. El coeficiente de consanguinidad, conocido como F, entre los beduinos alcanzó 0.0238, un número que en el papel puede parecer inofensivo, pero en términos médicos, grita. Está muy por encima de las zonas clínicas de peligro, señalando una bomba de tiempo codificada en la herencia. Y entonces, los niños. En aldeas por todo el Negev, científicos y médicos registraron el aumento de casos de distrofia neuroaxonal infantil, NAD, y síndrome de Bardet-Biedl. Ambos son raros. Ambos devastadores. La NAD ataca el sistema nervioso antes de que un niño siquiera aprenda a hablar. Bardet-Biedl deja ciego, debilita, distorsiona el crecimiento, lento, implacable. No son solo condiciones. Son duelos generacionales. Y se pone peor. Los bebés beduinos en el Negev mueren a una tasa 2.7 veces mayor que sus vecinos judíos en Israel. No por guerra. No por hambruna. Por colapso genético, causado por generaciones de matrimonios circulares. Aún así, intenta decirle eso a un anciano tribal. Que la ley de sus padres se ha convertido en una sentencia para sus hijos. Hay madres que se sientan en clínicas iluminadas por neón, sosteniendo en una mano resultados de exámenes y en la otra una costumbre ancestral. La elección es insoportable. Fe, familia o futuro.
¿Qué pasa cuando tu historia se convierte en tu amenaza? ¿Pueden cambiar siglos de tradición cuando el ADN dice que tu futuro puede morir joven? ¿Qué pasaría si sobrevivir al desierto no estuviera en tu sangre, sino en tu comportamiento? Tal vez algunos rasgos de supervivencia no vivan en los cromosomas en absoluto. Tal vez vivan en hábitos, en rituales, en el genio silencioso de la vida diaria transmitida sin manuales. Durante décadas, los científicos buscaron lo que llamaban el gen beduino, algún milagro biológico que explicara cómo un pueblo podía resistir el clima más brutal de la Tierra. Pero cada genoma secuenciado, cada cromosoma analizado, llevó a la misma conclusión: no existe un solo gen que te haga inmune al calor del desierto. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? En 1980, un estudio de Taylor et al., publicado en Nature, destrozó una suposición común. Los beduinos visten gruesas túnicas negras no a pesar del calor, sino por él. La tela oscura absorbe el calor superficial, creando una corriente de convección que en realidad enfría la piel. Un sistema de ventilación natural, escondido a simple vista. ¿Agua? Bebían poca. Un estudio de 1976 de Paque descubrió que los beduinos a menudo sobrevivían con menos de 1 litro de agua al día, gracias a una mejor retención de agua en la piel, dietas bajas en sodio y un control instintivo de la sudoración. No mutación. Disciplina. Durante el calor máximo, descansaban. Sus ritmos circadianos se adaptaban a la arena. La sal provenía de pozos subterráneos, las comidas eran mínimas, ricas en grasas y consumidas lentamente. Estas no eran solo costumbres, eran algoritmos de supervivencia escritos en conducta. Porque el desierto no recompensa la fuerza. Recompensa la eficiencia. Y los beduinos evolucionaron a través de la cultura, no a través de una biología superior. Esto no fue selección natural por ADN. Fue selección natural por sabiduría. Y cada generación susurraba esa sabiduría en los oídos de la siguiente. A la sombra. En silencio. En supervivencia. Pero ahora, el desierto está cambiando. Las ciudades están surgiendo. El aire acondicionado es más fuerte que el viento. Y entonces la pregunta se convierte en: pero a medida que el desierto se desvanece y las ciudades crecen, ¿qué les pasa a estas adaptaciones? Cuando una población construida sobre el aislamiento entra al mundo moderno, ¿qué le sucede a su genoma? La respuesta se está desarrollando ahora. En tiempo real. No en las arenas, sino en el horizonte. Durante siglos, las tribus beduinas vivieron en los márgenes, fuera de alcance, fuera del mapa, protegidas genéticamente por la distancia. Pero esa distancia ya no existe. Desde finales del período otomano, y especialmente después de mediados del siglo XX, el proceso de sedentarización comenzó a acelerarse. Primero impuesto bajo políticas imperiales, luego reforzado por estados modernos ansiosos de urbanizar, nacionalizar e integrar a los nómadas del desierto. Y con la ciudad vino algo que el genoma nunca había enfrentado: diversidad por proximidad. Las líneas de sangre antes aisladas están cambiando. En centros urbanos como Riad, Amán y Ciudad de Kuwait, las generaciones jóvenes de beduinos ahora asisten a la universidad, se casan fuera de la tribu y toman empleos en compañías globales. Las tasas de consanguinidad están cayendo. En algunos lugares, los matrimonios entre primos se han reducido casi a la mitad en 2 décadas. Con ello llega la mezcla genética. Pequeña pero creciente. ADN norteafricano, surasiático, levantino y europeo está reapareciendo, no por conquista, sino por cafeterías, aulas y rebelión silenciosa. Y esa rebelión a veces es patrocinada por el Estado. En todo el Golfo, programas de detección genética prematrimonial, como los lanzados en Qatar 2009 y Arabia Saudita 2004, examinan a las parejas por riesgo de enfermedades hereditarias. En comunidades beduinas, estas pruebas a menudo chocan con la voluntad tribal. Pero cada vez más, la ciencia está ganando.
Esto no se trata solo de enfermedad. Se trata de identidad. Porque cuando una población construida sobre miles de años de estabilidad genómica comienza a diversificarse, un código único, una huella humana ancestral, empieza a difuminarse. ¿Recordará la próxima generación dónde se situaba alguna vez su ADN? ¿O se desvanecerá el código que sobrevivió desiertos, cuellos de botella y al tiempo mismo, en el ruido? Y a medida que su genoma cambia, ¿qué secretos de la humanidad antigua podrían perderse para siempre? ¿Qué pasaría si el genoma beduino fuera la última oportunidad de la humanidad para entender nuestras primeras migraciones? Ese secreto ya podría estarse escapando entre nuestros dedos. Oculto no en piedra, no en pergaminos, sino en la médula ósea de hombres que caminan por las arenas hoy. En 2016, un estudio pionero publicado en Genome Research hizo una revelación silenciosa pero atronadora. Entre la población catarí, particularmente el subgrupo beduino, los científicos identificaron lo que llamaron un clado eurasiático basal. Esto no era solo una rama de migración humana, era la base. El punto de origen. Un linaje que se separó de todas las demás poblaciones no africanas antes de que se mezclaran con neandertales, denisovanos o incluso los primeros eurasiáticos. Esa sola línea cambió el mapa de la historia humana. En los árboles filogenéticos de ADN, los beduinos aparecen no en las puntas, sino en la raíz. Su genoma muestra una mezcla neandertal significativamente menor, lo que sugiere que se separaron antes de que esos cruces arcaicos siquiera ocurrieran. En la historia de nuestra especie, son una página viva arrancada de un primer capítulo perdido. Pero aquí está el problema, están desapareciendo. Urbanización. Mezcla. Dilución genética. Cada generación nacida en ciudades modernas se aleja un paso más de esa señal original. Lo que antes se mantenía claro, ancestral, inquebrantable, ahora se nubla con el polvo de coincidencias de 23andMe y de la mezcla global moderna. Por eso los investigadores están corriendo contra el tiempo. Equipos del Qatar Genome Project, del National Human Genome Research Institute y de universidades internacionales están impulsando la secuenciación profunda de linajes beduinos completos, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que perdamos el único espejo genético que queda del momento en que Homo sapiens salió de África. Porque los beduinos no son solo una tribu entre muchas. Son el último eco biológico de cuando nos convertimos en nosotros. Y aún así, incluso esta historia de origen no está completa. Porque por cada genoma secuenciado, docenas permanecen sin examinar. Familias olvidadas en desiertos olvidados. Madres perdidas. ADN no cartografiado que podría reescribir las primeras líneas mismas de la historia humana. Pero aún una pregunta persigue el mapa de la historia humana, ¿qué otras verdades antiguas se ocultan en los genomas que aún no hemos secuenciado?